Muy buenas tardes a todos. Es un placer vernos esta mañana en, en este foro del Fondo de Cultura Económica. Somos el equipo y estamos aquí presentes en la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, que tiene un programa de divulgación de la ciencia, de promoción de lectoescritura y organiza todas estas charlas en las que han ustedes participado. Hoy estamos en una reunión más de charlas con premios nacionales, organizada por el Consejo Consultivo de Ciencias, la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios de GETI y el Fondo de Cultura Económica. Sean bienvenidos. Yo quisiera para esta charla titulada Una mirada al futuro de los cultivos agrícolas desde sus genes, impartida por el doctor Alfredo Herrera Estrella, presentar antes a la doctora Mayra de la Torre Martínez. Ella es ingeniera bioquímica, catedrática y investigadora y académica mexicana. Eres más que bienvenida, Mayra, como siempre, y te damos la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias. Para mí realmente es un gran placer presentarles al doctor Alfredo Herrera Estrella. Alfredo estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional en 1985. Pero sin más, Alfredo, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias por haber aceptado. Y ahora Alfredo es de los jóvenes que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias ya hace varios años y es la generación que nos va a reemplazar a los que vamos de salida. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Mayra, por esta presentación. Siempre un gusto participar y colaborar contigo y con ustedes, con el Fondo de Cultura Económica también. Es una gran oportunidad de compartir lo que hacemos con jóvenes y con el público en general, que yo creo que es una labor fundamental para que se comprenda la ciencia y podamos acercarnos más a la ciencia y hacer notar también a la gente las posibilidades que nos brinda la investigación científica. Y efectivamente, pues el doctor Ortega fue una de estas mentes destacadas que permitió que la ciencia llegara a otros lugares de entrada, ¿no? Porque antes todo estaba centralizado en la Ciudad de México y él empezó a hacer las unidades fuera de México, las unidades del CINVESTAB, lo cual pues permitió un avance extraordinario. Y bueno, no me voy a meter más en estas historias que tenemos y todo, pero quiero compartirles el día de hoy algunas de las cosas que estamos haciendo, pero también la visión que tenemos sobre esas cosas, ¿sí? Entonces voy a compartir ya la presentación. Espero que ya la estén viendo. Y vamos a hablar entonces el día de hoy, pues sobre el futuro de los cultivos, ¿no? Ese es en resumen de esto de cómo vemos nosotros que se pueden desarrollar nuevas variedades de cultivos y ayudar así a la alimentación y garantizar tener la seguridad alimentaria, sobre todo para nuestro país. Es una cosa fundamental para mí es que entendamos esto de los genes y los genomas. Y para hablar de ello, pues tengo que hacer una serie de analogías, ¿no? Primero, tendríamos que referirnos a qué es un gen. Un gen, pues, es una pequeña unidad de información que es una instrucción para el funcionamiento de las células. Es una de muchas instrucciones que hay codificadas en lo que llamamos el genoma. Y este genoma entonces pues codifica una enorme cantidad de información sobre todos los seres vivos, ¿no? Sobre todos los individuos. Determina cómo se ve, cuál es su tamaño, cómo funciona, e incluso sus posibilidades de padecer algunas enfermedades eh, que tienen que ver con esta carga genética que tenemos y también cómo nos comportamos. Es decir, el genoma define lo que es un individuo.
Y este genoma, la diferencia con cualquier otra instrucción, es que está escrito usando nada más 4 letras, A, C, G y T, como pueden ver ustedes aquí abajo, ¿no? Eh, en esta parte, pues ese es el código genético, ¿no? Está en 4 letras y así podemos hablar de un código, por ejemplo, para los seres humanos, que imaginemos que es un libro, es el libro de cómo debe ser un ser humano y que está escrito en 23 capítulos. Estos 23 capítulos son cada uno de nuestros cromosomas. Todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces vamos a tener 23 capítulos, tenemos 23 capítulos y esos capítulos están divididos en oraciones, etcétera. Y todas esas oraciones en este libro se escriben con estas 4 letras y cada capítulo determina pues una serie de funciones de unidades. Para tener una idea de qué es el ADN en un ser humano, este Este libro estaría codificado en 3.200 millones de letras, 3.200 millones de pares de bases divididos en estos 23 cromosomas de los que les hablaba. Eh, en cada célula tenemos aproximadamente 2 metros de DNA, si lo estiramos así, ¿no? En cada célula. Esto significa que cuando hacemos cálculos de cuántas células tiene un organismo, etcétera, nosotros podemos decir que nuestro cuerpo tiene el equivalente a 100.000 millones de kilómetros de DNA. Esto, para que se den una idea, equivale a recorrer 7.000 veces la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Pero el peso sería solo 0.18 gramos. O sea, 180 miligramos. Este es importante porque el genoma humano fue, digamos, el punto de partida de las ciencias genómicas. El primer proyecto importante que hubo sobre el genoma humano, pues era decodificar esta información genética que tenemos los seres humanos. Y dio inicio oficialmente en 1991. Y para que se den una idea de la importancia que se le daba a este proyecto, se le comparó en su momento con el viaje a la Luna, que fue del Apolo 11, ¿no? Pero en este proyecto inicialmente participaban 6 países: los Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Canadá, Alemania y Japón. Y la meta que se habían fijado era determinar qué letras estaban en este genoma, en qué orden estaban las letras y por lo tanto qué instrucción daban cada una de estas letras. Y eso lo pensaron hacer en 15 años. También para que se den una idea de qué tamaño sería este libro si lo ponemos en este código de letras, para leerlo aquí en voz alta tendría yo que regresar a terminarlo para casi 10 años de leer en voz alta. Entonces, ese es el tamaño de la información que tenemos. Se pensaba terminarlo en el 2005, como quizás muchos de ustedes saben, se dio por terminado en el año 2000. Esto gracias a la mente de alguien que revolucionó las cosas, porque primero se pensó hacer esta secuenciación, distribuyendo que tú secuencias este cromosoma, tú secuencias este otro cromosoma y vamos en órdenes. Y llegó alguien y dijo, así nunca van a acabar. Tienen que hacerlo de fuerza bruta. Vamos a hacer pedacitos todo el DNA y vamos a secuenciarlo todo muchas veces. Y así lo vamos a hacer el ensamblado, vamos a determinar este orden. Y eso dio como resultado que se ahorraran esos 5 años de trabajo. Y esto es una aproximación que después todo el mundo empezó a utilizar. Desde luego, las metas que se tenían en este proyecto, pues era utilizar esta información para poder diagnosticar enfermedades genéticas y poder hacer intervenciones. Es decir, si yo ya tengo conocimiento de que me puede dar diabetes en algún momento o que me puede dar otra enfermedad hereditaria, pues puedo tomar medidas durante mi desarrollo
para disminuir el impacto que pueda tener el que yo llegue a eso, o incluso evitar que llegue a eso, es decir, hacer intervenciones. Además de hacer pues todos los diagnósticos moleculares de muchas otras enfermedades que ya hay hoy, hay muchísimos kits para hacer determinación de enfermedades genéticas, incluyendo diferentes tipos de cáncer, entonces el diagnóstico es muy preciso y muy rápido, que es una de las grandes metas que se tienen. Ya. Bueno, ahora olvidémonos un poco del genoma y hablemos de biodiversidad. México, como seguramente ustedes saben, es uno de los países más biodiversos del mundo. México está entre los países con mayor diversidad y está entre los primeros 10 del mundo y quizás entre los primeros 5 del mundo, dependiendo del tipo de organismos que tengamos. Esto de la biodiversidad quiere decir cuántas especies diferentes de todos los organismos están habitando un cierto territorio. Y entonces en México somos un país mega diverso. Si nosotros ya empezamos a ver aquí por diferentes tipos de organismos, podemos ver en esta tabla cómo México es el número 5 en plantas, en términos de biodiversidad, el número 3 en mamíferos, y estos números nos dicen el número de especies que hay de cada una de estas. En aves somos el número 11, pero en reptiles y anfibios también somos el 2 o el 5. Somos de los más diversos en ese sentido. Y esto tiene un valor. Cuando yo hablo con estudiantes aquí, les digo, a ver, es como si nosotros quisiéramos generar un producto y la ventaja que tenemos es que tenemos una materia prima que nadie más en el mundo tiene. Pues eso nos da una ventaja competitiva. En ese sentido, recientemente la Convención Internacional en Biodiversidad o Diversidad Biológica reconoció que los gobiernos de los países deberían de tener la autoridad para determinar el acceso a sus recursos genéticos como parte de todos sus derechos soberanos, y que lo deberían de hacer bajo su propia jurisdicción y que se necesitaba legislar, o sea, hacer las leyes correspondientes para ver cómo se podían compartir los beneficios de esta riqueza en términos de diversidad biológica. Ese es un punto importante porque eso quiere decir que hay valor, que esta información genética tiene un valor asociado. Entonces, una de las cosas importantes es que hoy en día esa diversidad biológica se puede proteger a través de lo que conocemos como la información digital de secuencia, o por sus siglas en inglés de Digital Sequence Information. Y esto se puede proteger legalmente. ¿Para qué? Para hacer uso de estos avances en la biología sintética o en el mejoramiento de organismos, etc. Este es un término bastante amplio, pero esencialmente cubre la información que está codificada en forma de ácido desoxirribonucleico o de ácido ribonucleico del organismo, o sea, toda la información genética, el ADN o el RNA, y que determinan los rasgos únicos de esta biodiversidad. Pues para entrar en contexto, en términos de valor de esta información, ya hay estimaciones que se han hecho por McKinsey, el Instituto Global Institute, que ha hecho una proyección del valor de esta información para la próxima década, del 30 al 40. Y solo en esa década se estima que esta información podría generar de 2 a 4 trillones de dólares. Entonces es una cantidad muy importante. Y si hablamos entonces ya en temas más específicos del valor de esta información, podemos ver en esta gráfica cómo en el caso de la agricultura y los alimentos y la acuacultura, la porción que se estima de estos
2 a 4 trillones de dólares, es casi del 36%. Es decir, más de una tercera parte de todo ese valor está para la agricultura y la alimentación. Lo que le compite realmente, pues, es la salud humana y el comportamiento humano. Y eso sabemos que tiene que ver con una visión antropocéntrica. Es decir, solo por por la agricultura podríamos estar hablando de 1,5 trillones de dólares en una década. Bueno, entonces hablemos ahora sí, entrando ya en tema de las plantas, ¿cómo es la biodiversidad mexicana en las plantas? En el mundo debe de haber cerca de 2.800.000 especies, perdón, de 280.000 especies de plantas en todo el mundo, plantas, especies conocidas. En México tenemos más de 27.000 de estas especies. Eso quiere decir que en México tenemos aproximadamente el 10% de las plantas que existen en el planeta. Esto es una riqueza enorme, porque si ustedes piensan que hay alrededor de 200 eh, países en el mundo, pues si la distribución fuera homogénea de esta diversidad, pues tendríamos que nos tocaría como el 0,5%. Entonces, nosotros tenemos 20 veces más de eso. Es una riqueza enorme. Pero más aún, de estas especies, de estas 27.000 especies que existen en México, aproximadamente el 40%, o sea, como unas 10.000, solo existen en México. No existen en ningún otro lugar del mundo. Entonces, tenemos toda esta riqueza en términos de biodiversidad y somos el centro de origen de muchos cultivos y somos el centro de diversidad y domesticación de muchas especies de gran importancia agrícola. Tal es el caso, pues, del maíz, que ya hablábamos que es una de las especies más importantes para México y sabemos que culturalmente pues es importantísimo. El chile, el frijol, el jitomate, el tomate, el girasol, la calabaza, el aguacate, el agave y muchos otros de estos cultivos de enorme relevancia para la alimentación humana son originarios de México. ¿Y quién no se puede preguntar qué haríamos nosotros si no hubiera maíz? ¿No? Pues ya los tacos desaparecerían. O si no hubiera frijoles, imagínense una torta sin sus frijolitos, sin aguacate, sin chile, pues estaríamos perdidos, ¿no? Bueno, vamos a hablar además de estas especies silvestres que tenemos en México. Este mapa es tomado de Conavio y vean ustedes la distribución que hay en México de parientes silvestres de los cultivos que tenemos. Esto es muy importante que se entienda. Por ejemplo, nosotros tenemos el tomate y sabemos que el tomate rojo que compramos en el supermercado de cierto tamaño, etcétera, pues es muy bonito. Un cultivo que fue domesticado por el hombre. Es decir, esas características que le vemos actualmente, el hombre lo fue seleccionando casi desde hace 10.000 años para que tengamos este producto nosotros hoy que consumimos. Pero hay muchos tomates silvestres, digamos, que están en muchos lugares del país, que son frutos chiquitos, verdes, etcétera. Pero todos esos tienen información que puede ser relevante. Y si pensamos de estas plantas de cultivo que tenemos en México, vean cómo está distribuidos los parientes silvestres de estas plantas en México. Pues tenemos muchísimos parientes silvestres que pueden ser muy útiles y son muy valiosos. Entonces aquí partimos de definir cuál es la perspectiva con base en qué nosotros empezamos a trabajar en algunas de estas cosas. Primero hay que decir que los recursos genéticos agrícolas, sea todo lo que podemos usar para la agricultura en términos de plantas, ah, abarcan todo, desde la diversidad que haya entre las variedades que se están cultivando actualmente, pero también
con sus parientes silvestres. Esos son los recursos genéticos que contamos para hacia el futuro. Y estos recursos genéticos constituyen la base de la producción mundial de alimentos y por lo tanto de la seguridad alimentaria y contribuyen al desarrollo económico de un país o de una región. Y en términos generales, México es el tercer país más megadiverso en recursos genéticos agrícolas del mundo. Combinando esta información que tenemos sobre lo que es la importancia del genoma, la biodiversidad, pues todo el mundo se ha dado cuenta que es esencial determinar la información genética que tienen las plantas. Y aquí podemos ver cómo ha ido cambiando esa información que tenemos. Este gráfico lo que muestra es el número de especies o de genomas de plantas que se han secuenciado, que se empezó eh, en el año 2000 aproximadamente. En el año 2000, entre 2000 y el 2015 hubo muy pocos genomas secuenciados, estaba en su inicio la generación de esta información y aquí pueden ver en cada cuatrimestre cómo va cambiando esa información. Entonces teníamos por aquí de 70, 100 en el 2015, 100 plantas secuenciadas y hoy en día tenemos más de 2000 plantas secuenciadas. Y aquí pueden ustedes ver a la derecha en este gráfico cómo cómo fueron secuenciándose de diferentes plantas. La primera fue una planta que le llamamos Arabidopsis thaliana, que en realidad es una hierba que no le es útil al hombre más que como modelo de estudio en el laboratorio. Y eso, por eso es la primera que se secuenció, que además tiene un genoma pequeñito, que es una de las cosas impresionantes de las plantas. Las plantas pueden tener genomas que tienen 80 millones de bases nucleotídicas o letras, pero hay plantas que pueden tener 3.000, 4.000, 20.000, 50.000 o 100.000 millones de letras en su genoma. Entonces los tamaños varían muchísimo. O se inició con plantas de genomas pequeños, de hecho estas primeras tres, el arroz, el pópulos o poplar y Arabidopsis tienen genomas chiquitos. Y después empezó ya a entrarse a cosas un poco más completas. Y aquí interesantemente ya vemos en el 2009 el maíz, que ahí empieza la labor de Sinvestab en trabajar con estas plantas y secuenciamos el primer maíz mexicano, el maíz palomero, en el año 2009. Y así ha seguido incrementándose las capacidades de secuenciación y la información que generamos. Hasta hoy en día tener más de 2000 genes. Entonces, hace ratito hablábamos de la domesticación, ¿no? Y la domesticación es un fenómeno muy interesante. La domesticación es quizá el desarrollo más importante en la historia del hombre, desde en los últimos 13.000 años. Y es algo que permitió el desarrollo de las civilizaciones como las conocemos. Y la foto que ven ustedes aquí nos habla de cómo la domesticación cambió al maíz. Partimos de Teocintle, que era pues como una pequeña mazorquita con dos hileras de dientes de granos de semilla, que además tenía una cubierta dura, y fue transitando desde eso hasta lo que tenemos hoy en día con estos maíces amarillos, blancos o morados, de gran tamaño, ah, con muchos granos en cada mazorca. Eso es un desarrollo muy importante y eso sucedió no solo con el maíz, sucedió prácticamente al mismo tiempo en los últimos 10.000 años con todas las plantas e incluso con animales. ¿Cuál es el problema de esta selección que ha hecho el hombre, de esta domesticación hecha por el hombre, que no es más que un proceso de selección, de ver características en una planta que le son benéficas al hombre? Por ejemplo, pues tener más granos de maíz.
pero también algunas plantas que el fruto no les cause problemas estomacales, ¿no? O que el fruto sea más grande, o que pueda ayudar a conectarlo fácilmente. Todo eso es un proceso de domesticación y eso se llama síndrome de domesticación. Pero el problema es que cuando hacemos este proceso de selección, aquí estoy ilustrando esto con colores y cuadritos, que es la información genética que está entre las poblaciones. Entonces, si hablamos de maíz, por ejemplo, en el teocintle, podríamos tener diferentes, lo que llamamos alelo, o sea, versiones de una pieza de información genética que están representadas por diferentes colores aquí. Y eso sería la planta silvestre. Cuando yo empiezo a seleccionar estas plantas por alguna característica especial, voy dejando versiones de esta información genética, las voy perdiendo. Aquí, por ejemplo, ya no está el verde, ya lo perdí. Sigue estando en el silvestre, pero no en el mejorado que tengo. Y luego sigo mejorando mi planta para otras características, alta productividad, tolerancia a la altura, cualquier cosa, y sigo perdiendo información, ¿sí? Entonces, yo al final, la diversidad de información que tengo es muy poquita, cuando en los silvestres tengo mucha más información. Y por eso el valor de los parientes silvestres de los cultivos. Y ahorita voy a ilustrar brevemente algo de eso. Esta es una cosa que nos habla. Estos gráficos nos permiten ver lo que estamos usando de la biodiversidad. Aquí lo ejemplifico con dos plantas, arroz y tomate. Y si ustedes ven esta gráfica de pie, la diversidad genética que estamos aprovechando para el arroz debe ser por ahí del 20-23%. Y todo esto que no usamos existe, pero ahí está y no lo usamos para nada. Y el arroz, pues estamos usando bastante, porque si ustedes ven el tomate, en el caso del tomate solo estamos usando alrededor del 5%, cuando existe todo este 95% que no sabemos cuándo nos podrá ser útil. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hay muchas evidencias de que usar esta información que está en los parientes silvestres de los cultivos nos trae beneficios. Y aquí vemos, por ejemplo, beneficios en tolerancia a estrés abiótico. Esto quiere decir a la sequía, a las altas concentraciones de sal, al frío, al calor, etcétera. Ya se ha hecho utilización de esta información de los parientes silvestres para hacer mejoramiento. Y esto quiere decir que es un valor importante. Pero vean ustedes aquí en este color como mamey o rosa, todo lo que se puede hacer todavía, el potencial que tenemos de usar la información de los parientes silvestres. Y el impacto particular tiene que ver en este tipo de estrés biótico y abiótico para el mejoramiento, porque estos parientes silvestres han estado expuestos continuamente a diferentes tipos de estrés. Y algo parecido sucede con estrés abiótico, pero también ya con características agronómicas importantes o la fertilidad o la calidad de los productos. Pues hay un valor adicional de esta información en los parientes silvestres que no estamos utilizando. Por ello, en Sinvestab propusimos a la Secretaría de Agricultura, en su momento Zagarpa, hoy SADER, hacer un proyecto de genómica funcional de plantas estratégicas para México. Y ahí hablamos, la propuesta era estudiar el agave tequilana, desde luego, porque ¿quién puede vivir sin tequila, ¿no? Pero además tiene un valor económico muy importante. Pues esta selección que hicimos tenía que ver con plantas que tuvieran un valor económico importante o que tuvieran un valor social importante, es decir, alimentario. Pues tenemos plantas de valor económico importante como el agave, como el limón mexicano, como la vainilla o la zarzamora, la papaya, pero también tenemos otras que son de importancia mixta, como el aguacate, que es el oro verde mexicano,
pero también tenemos el chile y el frijol que tienen relevancia social, sobre todo en nuestro país, por lo que hacemos. Y lo que propusimos y empezamos a hacer fue secuenciar su genoma. Para algunos de ellos ya había un genoma disponible, por ejemplo, el de Chile, ya estaba el genoma disponible, también hecho con la participación de México y del CINVESTAB, el del café, que eso lo hicieron algunas empresas, y el resto los íbamos a hacer nosotros. Y además estudiar qué genes están expresando, que es lo que llamamos transcriptoma, en un momento dado, en un tejido o en una condición dada. Pero además algo muy importante era identificar variantes dentro de los materiales que existen para cada cultivo, variantes en información genética dentro del cultivo que podrían ser utilizados para su mejoramiento, y eso es a lo que nos referimos con este número de individuos que se iban a secuenciar parcialmente para identificar esas variantes. Así les platico muy brevemente qué hicimos con cada cultivo. El genoma del limón mexicano, Citrus aurantifolia, que es uno de los cultivos de México más importantes por el volumen de cosecha y su derrama económica. Ah, este genoma ya estamos por publicarlo. Se hizo en colaboración con el INIFAP en Colima, que ellos son los que tenían los materiales de este limón. Y lo que hicimos fue secuenciar, tiene 382 millones de bases en su genoma y codifica para un poco menos de 24,000 genes. Como les decía, hicimos una caracterización genética de todas las líneas de mejoramiento que tenía el INIFAP en su momento. Y encontramos ya variaciones entre cada uno de los materiales que tienen, que puede permitir el mejoramiento del limón mexicano. Hicimos el genoma de la papaya, ¿no? Que tenemos un genoma nuevo, porque ya hace muchos años, en los años 90 del siglo pasado, se había secuenciado un genoma en Estados Unidos, que curiosamente era el genoma de una papaya transgénica, que no sabemos bien por qué seleccionaron esa papaya transgénica, que era una que se sembraba en Hawái mucho y muy exitosa, pero por qué transgénica no sabemos. Y ya nosotros secuenciamos el genoma de la papaya Maradol, que es una de las más importantes en estos momentos en la producción en México. Hicimos un ensamblado muy bueno que nos dice que ya lo tenemos muy bien definido el genoma. Vean, estas son algunos números que nos dicen la calidad del genoma. Y aquí, por ejemplo, es el número de fragmentos en que tenemos el genoma ensamblado. Este es lo que tenían en el genoma americano que se había secuenciado en los años 90. Y este es el número de fragmentos ya que tenemos hoy con la Maradona. Está muchísimo mejor ensamblado. Encontramos ya 37,842 genes. ¿Y por qué hicimos la papaya? ¿Y qué más hicimos? Primero vean ustedes estas fotografías que hay a la derecha, donde vemos la diversidad que hay de formas y tamaños de papaya en México. Pues hay una enorme diversidad. Entonces nosotros pues queremos papayas de cierto tamaño, de cierto color, que además sean productivas, que tengan tales características de sabor. Toda esta riqueza la tenemos en. Entonces lo que hicimos fue, además de tener el genoma de referencia de la papaya, fue hacer lo que llamamos genotipificación, es decir, hacer una secuenciación parcial del genoma de muchos de estos materiales. Y ustedes ven aquí una lista del el origen de estas papayas de Yucatán, de Colima, de Brasil, de Veracruz, eh, y la característica que tienen, qué tipo de accesión quiere decir que ya hay unas que son de origen híbrido, que han hecho ya mejoramientos sobre estas líneas, y otras son silvestres. Y entonces el propósito era entender primero los orígenes de esta papaya al estudiar las papayas silvestres y papayas mejoradas,
pero también muchas de estas ya pertenecen a líneas de mejoramiento, como Intensa, Red Passion, Mulata, que pueden tenerse ya entonces esta información genética para hacer mejoramientos sobre ellas, porque ya tenemos individuos de líneas de mejoramiento. Entonces esto es muy importante porque esto ya es algo tangible para mejoramiento genético asistido con información genómica. Otro de los cultivos que secuenciamos fue la vainilla. ¿Por qué la vainilla? Este es un genoma bastante grande. Tiene 3.200 millones de letras en su genoma. Y encontramos hasta ahora 67.000 genes. Primero, es una planta que está en peligro de extinción. Hay un altísimo grado de erosión genética, es decir, que ya se ha perdido mucha variación genética. Y algo económicamente relevante es que en solo 3 años multiplicó su precio 10 veces y llegó a valer el kilo de vainilla más que el kilo de plata. También en este caso hicimos lo que llamamos fenotipificación de todas las vainillas que había disponibles en los bancos de germoplasma de México, con fines de mejoramiento y entender todo eso. Algo que quiero mencionar que es un dato curioso, pero que nos refleja el riesgo que tenemos en México de perder esta riqueza, es que cuando iniciamos el proyecto, nosotros dijimos, vamos a secuenciar 200 individuos de papaya que hay en el banco de germoplasma, en un banco de germoplasma que está en Puebla. En lo que se hacía el proceso del proyecto y que nos entregaban el dinero, que estábamos listos, aproximadamente un año, ya solo quedaban 150 de esos individuos en el banco de germoplasma. Ya se habían perdido 50. Después recurrimos a otro banco de germoplasma para tener más variación. Y secuenciamos nosotros entonces 191 papayas mexicanas, que algunas son la misma especie, Vanilla planifolia, es la papaya de mayor valor y de mayor producción y consumo en México. Y estas otras especies, Odorata, Insignis y Pompona, son especies hermanas que pueden tener características interesantes, como por ejemplo Pompona, que es resistente a algunas infecciones. Entonces esto nos lleva a tener información para mejoramiento también, pero también para elucidar rutas bioquímicas de cómo se sintetizan los diferentes compuestos aromáticos que tiene la vaina. Otro de los genomas que estudiamos es el aguacate. El aguacate tiene un valor muy importante en el mundo en términos monetarios, eh, pero además como fruto tiene características muy interesantes porque es el que tiene más antioxidantes y tiene más aceite de todas las frutas que se conocen y que además tiene incluso actividad antitumorogénica en algunos casos. Y la historia del aguacate es importante para México porque eh, ¿cuál es el origen del aguacate en México? Bueno, tenemos diferentes variedades y había una disputa de cuál es el origen del aguacate. Entonces está de las Indias Occidentales, está el de Guatemala y está el mexicano. El mexicano es Drimifolia, el de Guatemala, guatemalenses, y el otro se llama Americana, el que está en las Indias Occidentales. Y históricamente en México, pues el aguacate ya incluso había sido usado como ofrenda como tributo hacia los aztecas por algunas otras poblaciones mesoamericanas. Entonces, ¿cuál es el origen de estas y cuál es la relación de estas diferentes variedades de aguacate? Y de otra muy importante para nosotros, el aguacate Hass, que es el que más exitoso ha sido comercialmente. Entonces, secuenciamos en realidad principalmente dos
variedades, la Drinifolia y la Hass. Pero además de secuenciar estos genomas, pudimos establecer lo que se llama un mapa genético y un mapa físico del genoma del aguacate. Esto es importantísimo porque el mapa genético es el que usan los productores para hacer mejoramiento. Entonces pudimos ligar información de secuencia de ADN con cómo se heredan características en el aguacate y facilitar información de este tipo a los productores para acelerar el mejoramiento. Y otra cosa muy importante es que secuenciamos también Méndez, una variedad Méndez, que es un pariente muy cercano, como primo hermano del Hass. De hecho, se supone que es un Hass que tiene una mutación que lo hace que florezca en una diferente etapa del año. Y secuenciamos también guatemalenses y el de las Indias Occidentales para ver el origen del Hass. Entonces, estos genomas estamos hablando que tienen alrededor de 800 millones de letras. Y secuenciamos todos estos genomas y para gusto de nosotros podemos ver que el Hass, que nadie sabe bien cuál era el origen, se decía que era más guatemalenses que otra cosa. Y nosotros podemos ver en este gráfico que resulta que es como 60% Drinifolia, o sea, mexicano, y como 40%, 45% guatemalense. Entonces, orgullosamente mexicano el aguacate Hass. Otra de las cosas que hemos estado haciendo con este aguacate, pues es tener este perfil. Esto es información del Colegio de Posgraduados que nos proporciona Alejandro Barrientos. Tenemos este perfil de la producción de aceite por diferentes variedades de aguacate que tienen. Y esto es muy importante porque el valor del aguacate depende, pues, del contenido de aceite que tiene y incluso de la clase de aceite que tiene. Entonces hay unos que tienen más ácido oleico que otros. Y lo que hicimos nosotros fue todos estos secuenciar, genotipificarlos. Y entonces podemos correlacionar ahora la producción de aceite con la información genética. Otra cosa que hicimos con aguacate fue ver una cruza que existe ahora que tiene resistencia a, a hongos del complejo ambrosial. Y aquí hicimos la genotipificación de una cruza de Hass con pionero. ¿Por qué es importante esta cruz? Ustedes ven aquí en estas fotografías a Hass, ¿sí? Y lo ven cómo se infecta con los hongos y empieza a morir, ¿sí? Méndez, que es el primo cercano del Hass, lo mismo. Y luego, Pionero es una variedad resistente a la infección. Entonces, lo que tenemos en la progenie de esta cruza de Hass y Pionero son individuos que tienen características de Hass, pero que son tolerantes a las infecciones por estos hongos. Entonces tenemos una característica muy importante que ahora tenemos la información genética de esas poblaciones y podemos ayudar a mejorar el aguacate en ese sentido. Otro de los cultivos que secuenciamos es el genoma de agave tequilana. Este genoma también es grande, tiene 2.670 millones de pares de base su genoma. Está organizado en 30 cromosomas y tiene 37.653 genes. Eso. Y esto aquí pueden ustedes ver, es algo muy interesante, porque no sé si ustedes sepan, pero el agave se reproduce por hijuelos, es decir, vegetativamente. Sale una plantita hacia al lado de la planta madre y esa la separas y empiezas a crecer un nuevo agave. Eso quiere decir que debería haber muy poca variabilidad entre los agaves, el agave tequilana azul, que es el que secuenciamos y se usa para la producción de tequila, y que debería ser bastante homogéneo. Para nuestra sorpresa, encontramos que había mucha variación dentro del genoma del agave y no nos lo explicamos. Y aquí tenemos, de hecho, esta es una comparación
entre los diferentes juegos de cromosomas, o sea, es diploide, tiene dos juegos de cromosomas esta planta, y cómo puede haber variaciones entre un juego y el otro juego, y cómo hay cambios en la posición del ADN, e incluso hay cosas que no entendemos, por ejemplo, en estos cromosomas, hay cosas que parecen venir de otra planta, si te ponemos que de otro agave, pero ya junto con un equipo americano hemos estado secuenciando más de 300 agaváceas que podrían ser parientes de este agave tequilana azul y no encontramos quién es el pariente que le pasó esa información. Pero ya lo tenemos a nivel de cromosomas y es muy útil y esperamos que pronto salga la. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues uno de los problemas importantes del agave es lo que llamamos la necesidad de hacer jima, la jima, que es tenerle que cortar esta inflorescencia que sale en los agaves, que seguramente habrán visto en el campo, estas enormes ramas así que son la flor de los agaváceas. ¿Y por qué? Porque hay que cortarla, porque si dejamos que salga esta inflorescencia, todo el azúcar que produce el agave, que está en lo que llamamos piña al final, se consume. Entonces hay que quitárselas para que no se consuman. Entonces lo que pretendemos es usar la información genética que ya encontramos, son los genes de floración del agave, y esto lo está haciendo la doctora June Simpson para controlar la floración. Entonces ahora poder decir cuándo queremos o que no queremos que florezca y entonces evitarnos estos procesos. Por otro lado, los agaves producen unos compuestos que se llaman agavinas, que son muy apreciados porque ayudan a bajar los niveles de glucosa en los diabéticos, sirven para controlar la hipertensión, pero lo interesante además es que estos azúcares, agavinas, son dulces, pero nosotros no los podemos usar, o sea, no los podemos digerir. Entonces, es un dulce sin calorías para los seres humanos. Y entonces ya identificamos todos los genes que tienen que ver con la síntesis de estas agavinas y ahora de hecho ya tenemos un sistema para producirlos en un hongo. Las agavinas, ya tenemos el sistema, ya estamos empezando a producir agavinas en este hongo, que es un hongo que además es conocido como seguro por las agencias estadounidenses. Entonces, la idea es usar ahora la información genética de las plantas para en sistemas heterólogos producir cosas. Ahora, ya hacia el final de la plática, quiero discutir dos puntos muy importantes. Lo que es la agricultura de precisión. Es decir, ahora vamos a hacer mejoramiento de plantas basada en la información genética para características que nos interesan a nosotros, ¿no? Ya hay ejemplos ya del impacto de lo que es la biotecnología en este sentido. La reducción en el uso de pesticidas. Hubo una reducción de 37%. Aquí ya estamos hablando de plantas transgénicas que son resistentes a pesticidas. Pero si nos olvidamos de estos pesticidas, también podemos ver que ha habido incrementos en la productividad de estos cultivos después de haber sido modificados, 22%. Y lo más importante, los ingresos de los productores agrícolas, que crecieron 68% después del uso de biotecnología. Y esta biotecnología, pues fue reconocido por un número importante de premios Nobel que firmaron un comunicado donde decían que este tipo de modificaciones no tenían ningún efecto nocivo contra el hombre, que no había ninguna evidencia. Entonces es importante. Pero nos podemos olvidar de esto si quieren. Y ahorita voy a decirles por qué. Por otro lado, ha habido cosas que no tienen que ver directamente con el dinero, pero sí con la salud del ser humano. Y este es un ejemplo muy interesante, el de la deficiencia en consumo de vitamina A.
Y este mapa nos ilustra pues cómo hay regiones donde hay muchos problemas, como en África, ¿no? Que por la deficiencia de esta vitamina hay grados clínicos muy importantes. Y lo mismo en India, ¿no? Y en algunos lugares en Asia y Oceanía, como toda China, por ejemplo. ¿No? Pero también en Sudamérica y en México hay graves problemas por falta de vitamina. Y esto inicialmente se combatió con el arroz dorado, que era un arroz modificado genéticamente que producía beta-carotenos, que es vitamina A. Y entonces ese arroz más amarillo puede ser consumido y es una fuente de vitamina A. Hoy hay otras plantas que hacen mucho mejor y mucho más producciones. Entonces es aspectos benéficos muy importantes. Pero hoy en día tenemos una tecnología nueva. Ya no necesitamos hablar de transgénicos. Tenemos lo que llamamos edición genómica, que es lo que se conoce también en el ambiente científico como CRISPR. Y esto nos permite, como está en esta imagen, podemos cambiar hoy con tal precisión la información genética de una planta o de un organismo, no solo de una planta, que podemos cambiar una sola letra de la información genética del organismo. Dirigido, solo cambiar esa letra. Entonces, si estamos hablando de una planta que tiene información en su información genética 3.200 millones de letras, podemos cambiar una sola para darle una característica interesante, que sea de interés para el hombre. Pero además, esto lo podemos hacer usando información de los parientes silvestres. Es decir, nosotros tenemos un pariente silvestre que es resistente a insectos. Y yo encuentro que está asociado con este cambio en la información genética. Hay que cambiar 2, 3 letras, 5, 10 letras. Y las puedo cambiar usando información que existe en la naturaleza, que ya está y que la puedo hacer ahora en un cultivo de interés para el hombre. Entonces, sin embargo, por lo en el mundo y más en México se está hablando de que estos organismos son modificados genéticamente y eso es malo. Yo les dejaría la pregunta. Si un organismo genéticamente modificado con información que existe en la naturaleza es no bueno para nosotros. De hecho, hay cosas que se están haciendo, lo que llamamos nosotros domesticación de no. Podemos partir de una planta silvestre, este ejemplifica aquí un tomate silvestre, y esto ya se hizo de hecho, y haciendo edición genómica modificaron 6 genes, y en 2 años produjeron una planta como si fuera domesticada a partir de una silvestre. Esto se está haciendo, porque yo veo ciertas características en la silvestre de tolerancia a estrés abiótico o a estrés biótico, y entonces digo, bueno, pues ahora yo quiero que esta planta que tiene esas características produzca frutos grandes y tenga estas características como las domésticas, y en 2 años la modifico. Esto es interesantísimo, y se puede hacer incluso sin dejar huella de que la modifique. Entonces, es un avance impresionante desde mi punto de vista y que se puede hacer muy, muy rápido. Y la pregunta es si debemos renunciar a utilizar estas técnicas. Y aquí estamos poniendo un ejemplo de qué pasaría si yo quiero modificar, por ejemplo, un aguacate. Si yo lo hago de la manera tradicional, por el ciclo de vida del aguacate, me tomaría tener una planta estable aproximadamente 20 años, sabiendo la información que quiero, lo que quiero. Si hago cisgénesis o si uso edición genómica, podría tener esta misma modificación en 3 años. ¿Por qué perder 17 años? Finalmente,
qué es lo que son nuestras metas y qué es lo que tenemos. Lo que proponemos nosotros es secuenciar todos los recursos genéticos almacenados en los bancos de genéticas, todos completos. Además, establecer perfiles químicos y genéticos de los parientes silvestres para la identificación rápida de variedades y para mejoramiento. Hacer estudios agronómicos y genómicos en colaboración con las comunidades que están creando nuevas variedades continuamente. Es decir, nuestros propios campesinos, que ellos ya están trabajando y haciendo su mejoramiento tradicional, hacer esas colaboraciones y explorar juntos las cosas. Y crear entonces una nueva generación de plantas mejoradas mediante las tecnologías más avanzadas. Es decir, crear una red de científicos en los sectores público y privado, quienes trabajen de manera conjunta y provean a los productores y mejoradores con semillas y plantas para probarlas en diferentes ambientes que llevan a la comunidad en su conjunto a desarrollar nuevas variedades para el beneficio de los. Y finalmente, pues nada más aquí agradecer a mucha gente que ha intervenido en la secuenciación y estudio de los diferentes genomas que les platiqué el día de hoy y que seguimos trabajando en muchos de ellos, porque secuenciar un genoma, podríamos decir que no tiene fin, siempre lo puede uno mejorar, y lleva muchos años ir haciendo cosas mejores y mejores hasta tener algo que sea realmente ideal para el uso en el mejoramiento. Bueno, con esto termino la presentación y estoy completamente a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Agradecerles a ustedes esta oportunidad de compartir nuestra visión, agradecerle a Mayra también por la invitación directa y agradecerle a todos que nos estuvieron escuchando y a ver, ojalá se entusiasmen con la ciencia y no tienen que ser científicos, pero sí que se interesen en las cosas que se pueden hacer con la ciencia. Bien, pues muchas gracias a todos y felicidades a Adolfo también.